Gracias por estar aquí ambas acá. Muy buenos días. Gracias a las dos, muy buenos días. Gracias por la invitación. Oye, empecemos con, hubo proclamación del Partido Republicano ayer a José Antonio Kast, que va directo entonces a la primera vuelta, ni una posibilidad de ir en primarias con Chile Vamos. ¿Qué destino le ven, Ruth, ya que estás aquí con nosotros y tienes un rol importante en el partido, sobre todo considerando que ha bajado en las encuestas José Antonio Kast en el último tiempo? A ver, si en el partido ayer teníamos una sesión de Consejo General y de Comisión Política donde se abordó este tema y de manera unánime fue confirmado, ¿cierto? Y le pedimos en realidad a José Antonio que fuera nuestro candidato a presidente. Estamos muy contentos por ello. José Antonio lleva bastante tiempo preparándose los temas que son urgentes para Chile y creemos que es el líder que hoy día Chile necesita para sacarlo de este estancamiento económico, de la crisis de salud, de educación y también de seguridad, porque hay algo que nos tenemos que hacer cargo, es el tema de seguridad. Las encuestas son fotos que van mostrando ciertas tendencias, ciertos cambios de gusto de las personas, pero creo que hoy día ya José Antonio, con la investidura de ser proclamado candidato a presidente directo a la primera vuelta, le da la libertad, digamos, de poder hablar también de las propuestas que él tiene para Chile, de poder estar más también en los medios de prensa, terminando de componer este equipo que le va a colaborar, así que estamos muy contentos por eso. Y las encuestas, bueno, en el 2021 nos daban un 7, un 8% y logramos pasar a segunda vuelta con casi un 30%, así que no son tan decidoras las encuestas, digamos, al momento de tomar decisiones. ¿Cómo lo ve, Javiera, desde el oficialismo, que la decisión de José Antonio Kast de no ir en unidad con Chile Vamos? Es que están pasando muchas cosas porque estamos viendo, por ejemplo, ya la candidatura de José Antonio Kast, pero también vimos cómo irrumpió Johannes Kaiser dentro de las encuestas, que también a mí me parece interesante dentro de este escenario que hayan divisiones también en la derecha. Y por otro lado, Evelyn Matei tratando de ordenar un poco lo que va a pasar con Chile Vamos. En algún momento hubo esperanza de que se hiciera una gran primaria en la cual se pudiera introducir a José Antonio Kast, pero parece que no va a resultar. Entonces está dividido, fragmentado, pero eso es como lo usual ya en nuestro sistema político. Sí, ahora eso me imagino yo lleva a ver, en primer lugar, en la derecha ya no va a haber primaria, por lo menos en términos... La gran primaria. Claro, la gran primaria, porque con, yo creo, total legitimidad, el Partido Republicano decidió ir con su candidato. Y probablemente pueda pasar algo que ya lo hemos visto antes, donde la posibilidad de que se haga una primaria entre los demás, entre Chile Vamos, digamos, pero tampoco parece muy claro, porque creo que de alguna manera el ímpetu porque Evelyn Matei salga declarada candidata, yo creo que a estas alturas es tan imperioso que me imagino que tampoco va a haber ahí una posición de otros partidos de presentar candidatos. Y parece que tampoco permiten que hayan primarias, porque el mismo Johannes estaba disponible a ir en primarias con Chile Vamos, Carter también estaba disponible a ir en primaria en Chile Vamos. Entonces, pero no parece se ha cerrado que eso. Es que creo que los plazos ya son medios ajustados, no entiendo bien ahí. Tienen que estar inscritos en abril. Efectivamente. Todavía queda tiempo. Yo le pregunté ayer a Rodolfo Carter. Tienen un consejo pronto. Bueno, sí, pues Renovación Nacional. Claro, este y luego semana, la UDI, entonces... Yo no sé qué tanta intención real hay que exista una primaria en Chile Vamos. Yo creo que hay algunos que están por proteger. Le rogaron harto, Ruth. Sí, pero lo que pasa es que somos y en esto no es que nosotros despreciemos a Chile Vamos ni nada, pero somos proyectos políticos distintos, en donde cuando tú haces una primaria que es acotada, que solo pueden votar los militantes y algunos independientes, cierto, que se sientan algo atraídos por esto, que hoy día ya la gente no quiere más votaciones ni nada, y tú vas a, de alguna manera, plebiscitar un plan de gobierno en una primaria, no es lo que tú buscas, porque lo que nosotros buscamos es que todos los chilenos puedan decidir por sobre las ideas de uno y de otro. Y esa posibilidad te la da la primera vuelta. Hoy día Chile no necesita más de lo mismo. Hay que tomar algunas medidas que no son tan populares o tan políticamente correctas. A algunos les van a incomodar.
Hoy día vemos a Evelyn Matei diciendo vamos a hacer zanja. Bueno, yo le digo a los chilenos, ahórrense 4 años, o sea, nos podríamos haber ahorrado 4 años, que con las medidas que Kast hace 4 años proponía para Chile, hoy día otros pretenden gobernar. Entonces, ahorrémonos todo este tiempo, porque hace un tiempo atrás nos decían que éramos extremos, que estábamos locos, y hoy día hay quienes buscan esas mismas medidas, digamos, para querer gobernar nuestro país. Démosle la palabra a Javier Arce. Solo para complementar un poco, para que se entienda la lógica, dentro de lo que yo creo que esto, no, quizás me puedo equivocar, pero también el Partido Republicano estaba haciendo alguna apuesta. Y en esto también no solamente es Kast, es su lista parlamentaria. Entonces ya lo hicieron ahora en las municipales donde fueron solos, donde hicieron apuestas en determinadas regiones donde ellos querían construir mayoría y ahora van con todo precisamente para poder tener más. Pero no les fue diputados. bien, y esa es la crítica que hace Chile Pero no Vamos. les fue mal tampoco. Les fue bien en Cores, pero... Y concejales también les fue súper bien. Pero perdieron la alcaldía de Concepción frente al Social Cristiano, perdieron frente Gracias a Chile Vamos. Bueno, Gracias a Chile Vamos. Y yo quisiera preguntarte en tu calidad de experta electoral, Javiera, ¿es razonable apostar por la unidad, que es lo que dice Chile Vamos? Si no, nos dispersamos y tenemos menos opciones de Te voy a ganar. contestar desde la ciencia política. Cuando tú estás irrumpiendo en el sistema y estás tratando de hacerte un espacio, la unidad no te sirve. Porque lo que tú tienes que hacer es distinguirte del resto. Entonces, Pero no está irrumpiendo pues, José Antonio Cast. no, pero esto A es un estas camino, alturas ya lleva pero esto es un camino largo. 8 o sea, sí, pero recién con la conformación del partido, ¿cuánto llevan ustedes? 3 años. 3 años en con el julio. partido. Entonces, lo que están tratando de hacer es hacerse un espacio en el sistema, de tal manera de después institucionalizarse y ahí recién pensar en cómo abarcar. Y ahora su competencia directa, lamentablemente, Chile Vamos. Entonces, bueno, y ahora Johannes, que se les metió por la derecha, y otros personajes, pero eso es lo que están tratando de buscar, hacerse un espacio dentro de las derechas para poder consolidarse y ser una alternativa política. Y en el oficialismo, ¿cómo lo ves? Porque todavía no hay nombres que puedan, digamos, hacerle el peso a lo que está consolidado en la derecha. ¿Por qué me preguntan del oficialismo? Qué triste. Parece que tú estás por ahí ya. Puede ser crítica Puede ser, también, sí. puede ser crítica de tu sector. No, yo creo que estamos en un proceso de no saber mucho cómo enfrentar esta elección. No hay nombres claros. No hay tampoco claridad qué va a ocurrir con los partidos. Además, estamos frente a un escenario también de inestabilidad donde no sabemos si se va o no a aprobar esta reforma electoral que se planteó en el Congreso, lo que implicaría, si se llegase a aprobar, en la posibilidad de generar federaciones. Ahí el socialismo democrático va a tener que actuar muy fuertemente, pero yo creo que están pasando más cosas o tienen muchos frentes abiertos como para estar pensando en una presidencial todavía. Pasando cosas, frentes abiertos a propósito, el error, el impas de la compra por parte del fisco de la casa del presidente Salvador Allende está llegando más allá, y entiendo que Chile Vamos se va a sumar a la petición del Partido Republicano al Tribunal Constitucional de que se pronuncie si procede o no la salida inmediata de la senadora, que es lo que está establecido en la Constitución, y de la ministra de Defensa, Maya Fernández. ¿Cierto? Hay una carta hoy día en el Mercurio de Jorge Correa Sutil, un reconocido constitucionalista, que dice que en el fondo esa ley está hecha pensando en una transacción ventajosa para una parte que está en el Ejecutivo, y que en la ley, digamos, y que aquí no es esa la figura que ocurre, digamos. O sea, que sería un despropósito insistir en que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre una cuestión que además no se materializó. Ruth. No, es que aquí hay que distinguir dos planos. Uno es lo político, obviamente que uno tiene responsabilidades políticas de los errores que se cometen, que yo a esta altura ya creo que no son tan errores porque han sido de manera persistente, y es por eso que además sale la ministra de Bienes Nacionales. O sea, si aquí no hubiera una responsabilidad política no se le hubiera sacado del cargo. Y por otro lado, que tiene que ver un poco lo más jurídico, constitucional en este caso, y la Constitución es súper clara en establecer que ante ciertas circunstancias, ¿cierto? Ellos tienen que conocer. En el caso de la senadora, hay alguna discusión de teorías y de expertos constitucionales en que respecto de la ministra lo que recae sobre ella es una acusación constitucional, que de hecho nosotros la estamos estudiando porque la infracción a la Constitución es evidente. O sea, aquí no hay dobles interpretaciones. El artículo dice que los ministros no pueden tener cauciones con el Estado, y
y esto le genera, y esto es una prohibición expresa, digamos, lo que generaría de alguna manera que ella tiene que salir del cargo. Y en el caso de la senadora hay una inhabilidad, y de estas inhabilidades o incompatibilidades, más bien, como lo señala la Constitución, se tiene que pronunciar a requerimiento de parte el Tribunal Constitucional. Distinto es el caso de la ministra, porque ahí es de acción pública, por lo tanto no podría ser algún parlamentario a través de su atribución fiscalizadora, sino que tendría que ser quizás algún tercero, una ONG o un particular, pero cabe la acción pública en el Tribunal Constitucional en contra de la ministra Fernández, y eso es algo que estamos analizando. Nosotros hemos tomado ciertos resguardos y se está redactando con expertos en materia constitucional para no tener ningún impasse, digamos, pero la Constitución es clara en establecer que las incompatibilidades, digamos, las tiene que conocer el Tribunal Constitucional respecto de la senadora. Por lo tanto, nosotros ahí, cuando hay una infracción tan flagrante, tan grave a la Constitución, además ella no es una parlamentaria que sea nueva, digamos, que esté entrando, que no conozca la Constitución, a ella le ha tocado discutir el tema constitucional, es una persona que lleva años en política y conoce muy bien cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus prohibiciones, cuáles son sus limitancias, digamos, para ejercer el cargo, y en esto, lamentablemente, aquí se saltaron todos los controles previos, y es por eso que yo el otro día hacía un llamado, que parece que el gobierno no solo va a tener que cambiar a los asesores comunicacionales, que lo conversamos hace unas semanas atrás, sino que también a los asesores jurídicos que tiene hoy día en La Moneda, que los hace cometer, lamentablemente para los chilenos, tantos errores. Oye, al tiro te doy la palabra, Javiera, pero lo que dice Jorge Correa Sutil es que los parlamentarios que desean acudir al Tribunal Constitucional no pueden convencer que requerirán destituir a la senadora en defensa del Estado de Derecho si no exhiben una razón así, si no explican qué acto de corrupción estuvo a punto de producirse. Al menos debieran acreditar que el contrato le era más beneficioso que vender el inmueble en el mercado. Si recurren sin exhibir esa razón, su acto será recordado como uno más que estuvo motivado por el afán de seguir envenenando el ambiente político. Sí, solo un detalle, ahí no estuvo a punto de producirse. La intención de celebrar el acto y contrato en acto jurídico, que esto se ve en Civil 1 o 2 en la universidad, se manifestó, porque a la sola firma del acto, digamos, del contrato, tú tienes ya la voluntad manifestada, y el contrato se perfecciona, digamos, con la firma de los incumbentes. Javier Arce. A ver, yo no soy abogada. Casi reprobé todos mis cursos de Derecho en la universidad. Pero lo que yo entiendo es que no hubo un contrato, sino que solamente la promesa. La promesa. Pero estaba en la escritura. Sí, el contrato estaba en la escritura. Sí. Ahora, el punto es que eso no se materializa incluso por el derecho público, y eso no constituiría, y ahí yo creo que estoy con Correa Sutil, de cómo se acredita finalmente que acá se intenta generar un acto de corrupción finalmente, o como en realidad contrario a la ley en realidad. Entonces acá yo creo que sí, y acá yo estoy súper de acuerdo, yo no voy a defender a nadie, creo que hay más responsables que Marcela Sandoval, y ahí yo creo que la jefa jurídica de la SECPRES debería haber estado mirando muy encima. Se supone que ella es experta en Derecho Público, tiene un gran currículum, grandes estudios, y a mí me preocupa que no se hayan leído y no se hayan preocupado de que esto iba a ser un problema. ¿Y qué pasa con la responsabilidad de las firmantes, la ministra y la senadora? Yo creo que ellas tienen que también, o sea, en el sentido de, no sé si es conveniente o incluso sería procedente sacar a una senadora que ganó legítimamente una elección, y por otro lado sacar a una ministra que fue nombrada también legítimamente por un presidente de la República. Ahora, esto es un error grave. O sea, esto no puede volver a suceder, y yo no sé cómo se pasan haciendo autogoles, yo no entiendo. Ya a esta altura yo no soy capaz de entender. O sea, y cómo alguien, no sé, del segundo piso no advirtió que esto también sería algo malo. Entonces, a mí me preocupa que estemos casi terminando el gobierno, o sea, estamos entrando al último año de gobierno y estamos con este nivel de errores. Pero esto no puede costarle el cargo a dos personas que
son legitimadas además públicamente. O sea, hay una legitimidad política ahí. O sea, sanciones pueden haber, yo estoy de acuerdo con Ruth, creo que acá tienen que haber más responsabilidades políticas, pero esto no puede suceder en el sentido de estar sacando gente porque sí y llegando, además generando recursos, porque eso es lo que me da miedo de nuevo. Se generan recursos, se generan acusaciones constitucionales, como si fueran cualquier cosa. Ya a esta altura del partido todos los instrumentos jurídicos, políticos, de control político incluso, están siendo tomados de una manera tan superficial y tan frívola por todo el mundo y van a chocar de nuevo con la pared y de nuevo. ¿Qué va a pasar después? Esa es mi pregunta. Hagamos una pequeña pausa y seguimos aquí en Voces del Poder y queda con la palabra Ruth Hurtado. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. 1.800 deportistas a los pies del volcán Villarrica, 1.900 metros de nado, 90 kilómetros de ciclismo y 21 de trote de la denominada carrera más linda del mundo. Itaú, Ironman 70.3 de Pucón. 3 días de competencias con cobertura en vivo desde el principal balneario del sur del país. Desde el jueves 9 de enero por las distintas plataformas de CNN Chile. Este domingo, aquí se debate en CNN Chile. Diálogo abierto, libre y plural sobre la contingencia que mueve la agenda de nuestro país. Todo bajo la conducción de Mónica Rincón. Aquí se debate. Análisis político. Esta semana debatimos sobre los principales desafíos legislativos y políticos para este año junto a los diputados Camila Musante, Juan Santana, Andrés Lonton y Álvaro Carter. Domingo, 22 horas, CNN Chile. Siempre. Lunes, tolerancia cero. A continuación, pares impares. Martes, futuro 360. Miércoles, conexión global. Jueves, CNN íntimo. Viernes, CNN Magazine. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM, junto a Carolina Urrejola y Fernando Pausen. Bueno, y volvemos con esta imagen que es un posteo del Metro de Santiago en la red X y que consolida lo que hemos estado informando durante toda la mañana. El servicio de la línea 2 permanecerá interrumpido durante esta mañana. Nuestros equipos se encuentran en terreno trabajando para tratar la falla técnica y de eso da cuenta la fotografía. Continuaremos entregando información actualizada sobre los avances de estos trabajos y el estado del servicio de la línea 2. Como es verano, la hora punta de la mañana es más corta y la situación ahora se ha normalizado. El punto es qué va a pasar en la tarde, ya que no antes de las 2 de la tarde el servicio en esas 7 estaciones que está suspendido sería repuesto. De todas maneras, hay buses de recorridos de refuerzo, toda la información en las redes de Metro de Santiago. Nosotros seguimos en Voces del Poder junto a Ruth Hurtado y Javiera Arce. Bueno, el tema de la venta fallida de la casa de la senadora Allende puede seguir siendo un tema político mientras venta que hay... reculada, diría yo, porque fallida... Venta reculada. Sí, porque se echaron para atrás finalmente. Uno dice ya, si no era tan ilegal esto, si no era tan inconstitucional, ¿por qué desisten de seguir avanzando con la inscripción en el conservador, que es lo único que le faltaba, digamos, para terminar el proceso de venta? Porque la escritura pública ante notario, firmada por las partes, ya estaba, y de hecho no tenía más condición que solo el pago, digamos, se iba a hacer una vez teniendo claro, era el último trámite en el fondo. En el conservador. En el conservador, que es el último trámite para que se liberen los pagos. Y ahora el gobierno tiene que encontrar la forma desde el derecho administrativo, derecho de reversar esta compra, desde el derecho público. Ya, tú dices que es un error garrafal. Una cuestión, yo no voy a defender esto. Una desproporción pedir la renuncia de la ministra y de la senadora. Pero me parece que no. O sea, me parece que esto además es un error del Ejecutivo. Creo que el Ejecutivo debió profundicemos en eso. Sí, ellos debieron haberse hecho cargo de esto. Y a mí, a ver,
¿Qué es lo que me preocupa? Y esto también voy a hablar ya como que me voy a salir así como ET, ya de mirar como todo esto, que en realidad me preocupa muchísimo que se sigan cometiendo errores a estas alturas del gobierno. Eso es lo que a mí me genera mucha preocupación, porque finalmente es como, una piensa que aprendieron o que estaban aprendiendo bien. ¿Cómo a nadie se le ocurre que esto podría haber generado este nivel de ruido? Entonces acá nosotros tenemos más que la arista jurídica, que eso va a tener una resolución. Yo creo que no hay que pedirle la renuncia ni a la senadora Allende ni a la ministra Fernández, pero me preocupa la arista política de esto. O sea, una cosa fue ya sacar a la ministra Sandoval, ok, pero ¿qué pasa con la cadena de intermedia de esto? ¿Y sabes cuál es lo peor? Lo venimos diciendo acá con la Carola y yo lo he tratado muchísimo, de que muchas de estas cosas son perfectamente anticipables. Pero, por supuesto, o sea, tenías 6 meses para anticiparte de esto. 6 meses. Si no se hubiera conocido por la prensa, esto Pasa no se piola. hubiera frenado. Y es ¿Y lo qué mismo pasa ahí? que Porque- pasa con el caso Monsalve. Si no hubiéramos conocido por la prensa, el subsecretario hubiera seguido de subsecretario. Y han tenido que dar la cara a la ministra Toá y otros por un error que no fue de ellos, fue del presidente no haber actuado en el momento oportuno en haber sacado a su subsecretario. Ya hacer una conferencia de prensa que a mí tampoco me cabe en la cabeza. Yo estaba en mi casa mirando esto y La era conferencia de prensa del presidente. Boric en el momento de la En el crisis de momento, o sea, Monsalve. y cómo alguien no detiene esto. La de los 50 minutos, ¿no? Dios mío. Bueno, o sea, y este es un gobierno que tiene cuadros con carrete político, o sea, gente que viene del socialismo democrático y que tiene cargos importantes en el gobierno, lo que nos lleva a analizar cuál es la relación y cuál también es el futuro que puede tener esta coalición de gobierno, donde obviamente hay culturas muy distintas y hay también roces que incluso llegan a ser evidentes y públicos, Javiera. qué fácil tu pregunta, como que es muy temprano para hablar de esto. Sí, o sea, yo creo que hay que tomar definiciones también, porque vamos a enfrentar una elección presidencial bastante disminuida. Lo único que tenemos resuelto creo que es el 30% de apoyo al presidente Boric. Y ahí este es un dilema. ¿Qué hacemos con ese 30% del presidente Boric? Y lo demás es especulación de cuánto podemos crecer o no. Ujú. Entonces, eso va a implicar negociaciones, por ejemplo, de quién va a ser él o la candidata presidencial de esta coalición. ¿Quién estaría dispuesto a arriesgarse el pellejo? Porque esto, o sea, el escenario es abierto, pero nunca tanto como para estar tan optimista. O sea, también hay que tener cierto nivel de realismo en esto. Y después, ¿cómo conformas la lista parlamentaria para poder sostener los muebles? O sea, porque tenemos irrupción de estas nuevas derechas que están tratando de hacerse un espacio de manera muy fuerte, también y haciendo temblar a las derechas tradicionales, como el caso de Chile Vamos. Claro, después de la elección municipal, Renovación Nacional nos deja más o menos tranquilos y nos dice, mira, nos fue bien, vamos a sostener la candidatura a Matei, y en eso como que a mí me dije, ya, interesante, a diferencia de lo que pasaba en otras partes del mundo, donde no se mueren las derechas tradicionales. Ahí tú estás diciendo una cosa que es bien interesante analizarlo, que quizás mirada desde la derecha, que ¿cuál es el rol que eventualmente pueden jugar Amarillo, Demócrata, el Partido Social Cristiano, en este crisol que hasta antes tenía en un momento dado básicamente a Chile Vamos, que era bien completito, y la llegada de Republicano provoca un primer fraccionamiento, pero hoy día están muchos más grupos con posibilidades de capturar votos. Y te complemento con la discusión de la reforma del sistema político, que ayer no avanza, se traba en el Senado, ni siquiera se vota la idea de legislar. Ruth. A ver, primero contestándole un poco a Fernando, hoy día existen, claro, distintas fuerzas políticas, pero en las decisiones que esas fuerzas políticas tomen va a, de alguna manera, va a llevar adelante su vida o su crecimiento político. Porque por una parte, claro, tenemos a Demócratas y Amarillo que están en el centro, pero que si se siguen confundiendo con Chile Vamos en algunos aspectos, van a desaparecer. Lo que le pasó hace un tiempo a la ADC,
que dejó de ser el partido, digamos, como la fuerza de centro. Y en el caso del Partido Socialista, yo varias veces lo he señalado, yo creo que el Partido Socialista no tiene nada que hacer en una coalición con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Son muy distintos. Si bien tienen alguna lógica o algún principio en común, pero en lo democrático, en el rechazo a la violencia, en querer hacer las cosas bien, tienen una diferenciación y lamentablemente de alguna manera se ven envueltos en las malas decisiones o en el mal gobierno del presidente Boric a desmedro de lo que ellos podrían haber crecido. O sea, si uno analiza la última elección, a nosotros como republicanos nos fue muy bien en la votación de cores y concejales, pero al Partido Socialista, por ejemplo, le fue muy bien en gobernadores. Tuvieron 4 gobernadores. Entonces uno dice, y el Partido Comunista perdió su gobernador. Entonces ahí yo creo que perdió municipios. Perdió municipios. Entonces la baja que está teniendo hoy día esta izquierda más radical es significativa. Y creo que ahí también las fuerzas políticas tienen que tomar decisiones en dónde quieren estar. Para nosotros es difícil estar en una coalición con Chile Vamos porque se han desdibujado mucho. Han preferido seguir hacia el centro más que manteniéndose en la derecha para captar precisamente ese voto que es de demócratas y amarillo. Y hoy día demócrata y amarillo también se puede ver de alguna manera afectado por este cambio de discurso y cambio de forma de querer abordar la política desde Chile Vamos. Y por otro lado, la reforma al sistema político, esto es algo que nunca debió haber pasado y es una de estas herencias que cargamos de malas reformas, porque no puede ser para ningún gobierno, ni para la derecha ni para la izquierda, que hoy día tengamos 21 o 22 fuerzas políticas representadas en la Cámara, porque es imposible gobernarse sin ingobernable. Necesitamos reducir el número de partidos políticos, necesitamos que un partido político que tenga existencia tenga al menos un mínimo de votación nacional. ¿Por qué? Porque la conversación, el avanzar en proyectos que son importantes, se hace muy difícil cuando tienes a partidos que están más bien levantando una bandera identitaria. ¿Ustedes apoyan el proyecto del senador Nosotros Durresti? apoyamos el proyecto de la reforma del sistema político, creemos que es necesario para poder avanzar y que para que el país también crezca. ¿Cómo lo ves? Es una reforma, o sea, yo creo que el senador Durresti generó un liderazgo interesante en esto, pero es una reforma que no resuelve todos los problemas. Y no resuelve todos los problemas porque tampoco va a resolver el problema de la fragmentación. O sea, lo quiero decir técnicamente en esto. La única forma de resolver la fragmentación es terminar con los pactos electorales, porque no podemos hacer sobrevivir partidos reliquias y que funcionan y hacen un negocito haciendo una coalición y sacando el 5% para la sobrevivencia. Pero no es un primer paso tomar este proyecto minimalista. No, es que no se puede, porque lo que vas a hacer con el tema del umbral, por ejemplo, es nada más ni nada menos que tratar de acomodar lo que hay, porque le pones el umbral e inmediatamente le pones una federación. Claro, porque obliga para que los votos de la persona que no alcanza a llegar se vayan al pacto. Exacto, y eso no limita la fragmentación. De hecho, la federación puede meter 20 partidos igual. Sí, eso no debería permitirse. Entonces, hay un problema de la mecánica del sistema. Sí. Ese es el problema. Y ahí no sé si estás de acuerdo conmigo, pero además hay otras cosas que debían haber estado en ese proyecto. La ley de cuotas se acaba el 2029 y no está incluida ahí por lo menos tratar de prolongarla. Hay cosas paridad. No, ni siquiera yo me 40-60. 40-60. Yo me hubiese quedado 40, con eso. 60 pero la mecánica de la cuota en parlamentarios a nivel nacional. Tú puedes repartir la cuota, no necesariamente la tienes que tener en cada región. Y ahí está el tema, que a mí la mecánica de la cuota me parece insuficiente. Yo creo que la cuota hay que hacerla distrital. Entonces, toda esa discusión quedó absolutamente fuera. Pero lo que me preocupa más es que el tema del pacto electoral, si tú no lo eliminas, no se elimina la fragmentación. Entonces, ahí hay un problema de mecánica del sistema que no ataca esta reforma. Y la segunda, discúlpame, tiene que ver con los partidos. Y acá tú me vas a entender, los partidos están hechos pedazos.
Los partidos no funcionan. Se supone que en teoría deberían representarnos, deberían tener mecanismos de integración, funcionar directamente con su recambio de élite. Y los partidos políticos hacen lo que quieren, mandan cualquier candidato que tenga votos, que sea suficientemente popular, pero da lo mismo el nivel de control que tú puedes tener o ejercer dentro del Congreso sobre ese parlamentario. Ahora tampoco discuten de política, nadie tiene ninguna idea qué es lo que están pensando, pero nadie se preocupa de meter una reforma a los partidos, pero que sea una cuestión sustantiva. Es que yo creo que ahí hay un punto, me voy a quedar con la frase tuya final, nadie se atreve a hacer una reforma en ese sentido. Yo creo que el trauma que provocaron los dos rechazos generó una suerte como de, a ver, la reforma hagámosla en el futuro y hagámosla en la medida de lo posible. bien chiquitito, Avancemos de a poquito, decía uno para que ayer. resulten. Sí. Y eso vale para todos los sectores, porque todos los sectores quieren que no les pase a ellos este pencazo que ocurrió con estos dos rechazos. Pero si tú haces un acuerdo más o menos grande, en que lleguemos nos sentemos, no sé, con los republicanos, los técnicos de cada uno de las coaliciones, puedes llegar a acuerdos. Yo he hecho acuerdos así en el Congreso y se puede. El tema es cómo dialogas de una manera seria, invita a los expertos y convocas lo más amplio posible. Si el problema de ustedes también, el tema de la fragmentación, también se les va a ellos. ¿Cuántos personajes se les han ido del partido y han generado sus propios partidos y sus propios chiringuitos? Lo último. No, yo creo que es súper necesario hoy día avanzar en una reforma del sistema político. O sea, no podemos seguir de esta manera porque esto crea ingobernabilidad. Lamentablemente es así, no permite que ningún gobierno avance con su propuesta de gobierno porque cada uno tiene una bandera propia y cuesta mucho llegar a acuerdos. Y sin duda el tema de el discolaje es tremendo. El que cada cual después cuando llega allá sale elegido por una... como por una línea argumentativa, una línea legislativa, después llegan allá y votan lo que quieren, votan como quieren, hacen pactos con quien quieren, y eso no significa que no podamos dialogar y llegar a acuerdos y cambiar algunas cosas en pos del bien cierto del país, porque más allá si la idea es de izquierda o derecha, lo que importa es que esa idea le haga bien a Chile. Pero de repente te das cuenta que allá, porque están cuidando el votito, prefieren votar algo que es inconstitucional o votar algo que le va a hacer daño al país, que le va a hacer daño a las personas. El presidente Frey ayer lo decía en Icare, o sea, la forma en la cual se está llevando la conducción del país es impresentable. Decía, no puede ser, es bochornoso crecer al 1 o al 2% de lo que estamos creciendo. Mediocre, dijo, mediocre. Que eso, nos tenemos que ir. Y pensar que de esa manera Chile va a salir del hoyo. Entonces creo que hay que escuchar a personas como Frey, tomarles el punto y avanzar en lo que realmente Chile hoy día necesita, que es seguridad, pero también crecimiento económico. 10 segundos, Javiera. Solo una última medida. Si quieres terminar con el discolaje, también, además de terminar con el pacto electoral, tienes que cerrar las listas. Ya es imposible tolerar este nivel de individualismo, frivolidad, y precisamente lo que tú dices, los independientes. O sea, no, es que yo llegué acá por mis propios méritos. Hermano, fuiste en una lista parlamentaria con un partido, o incluso en una coalición, y después llegan allá y desconocen todo y votan lo que quieren y hacen lo que quieren. Si quieren terminar el discolaje, cerremos la lista y hagamos votaciones de una vez por todas, programáticas, ideológicas, donde los partidos pongan sus programas encima. Muchas gracias a las dos, Ruth Hurtado, Javiera Arce, por acompañarnos. Que estén muy bien. Que estén bien igual. Pausa y seguimos con más.